Temas nacionales tiene que ver con la situación de estos 3 jueces trasladados que presentaron un per saltum. La Corte abrió este per saltum para definir si fueron bien trasladados o no en su momento y de alguna manera también si estuvo correcto el Senado de la Nación y el presidente Alberto Fernández al decir que esos traslados no habían sido realizados acorde a derecho. Es un tema ríspido que incluso ha decantado en un pedido de juicio político contra Carlos Rosenkrantz, que sin embargo es por otro tema, pero se da en el medio de toda esta discusión, lo cual termina tiñendo de apriete este pedido de juicio político contra el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Vamos a tratar de hablar con un especialista en Derecho Constitucional que de alguna manera en las redes sociales ha salido a destacar el trabajo del procurador Casal en lo que tiene que ver con el dictamen que emitió sobre el traslado de los 3 jueces y también ha hecho declaraciones bastante duras sobre esto que estamos hablando del pedido de juicio político contra el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Estamos hablando del constitucionalista Daniel Sapsay, a quien tenemos en línea y le agradecemos por su tiempo. ¿Cómo le va, Sapsay? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Qué dice? Buenas tardes. Bueno, en algún momento leí que creo que fue Carlos Pañi quien dijo que si estamos discutiendo estas cosas en la Argentina quiere decir que está todo muy mal porque son cosas que no se deberían estar discutiendo, pero quería saber cuál es su opinión sobre todo este entuerto que se ha generado respecto al traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Mire, me parece realmente lamentable porque es un apriete así de claro, no tiene otra explicación. Es decir, los K siempre que algún juez les molesta, tratan de ver si lo pueden remover o si lo pueden ir esmerilando, es decir, de a poco desprestigiando, humillando, todo lo que se puede hacer para precisamente que no sea válido lo que él pueda llegar a sentenciar. Es una costumbre pésima y contraria a la separación de poderes. Son presiones sobre el Poder Judicial inadmisibles en un sistema democrático, pero claro, como ellos muy poco saben de democracia, ya siempre reaccionan del mismo modo, ¿no? Y de alguna manera no solo están cuestionando estos traslados, sino que también ya se ha generado una especie de euforia contra el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. ¿Cómo ha tomado este pedido de juicio político que ha presentado una diputada del Frente de Todos? Mire, no tienen ni ton ni son, porque usted sabe que para iniciar un juicio político hace falta los 2/3 de los diputados de la Cámara de Diputados, valga la redundancia, que el oficialismo no lo tiene ni remotamente, ni siquiera alcanza esa cifra con todos los independientes. Con lo cual, como yo le digo, es un apriete, es una manera de tratar de desprestigiar al presidente de la Corte a través de una serie de acusaciones que además no son ciertas, son totalmente inválidas, es un manoseo a los derechos humanos. Ahora, le voy a pedir su opinión personal sobre este tema del traslado de Bruglia, de Bertuzzi y de Castelli, y si entiende que estuvieron bien trasladados, ¿por qué? Que de alguna manera es lo que ha destacado de lo que fue este dictamen del procurador Casal en respecto a ese tema puntual. La verdad es que le pregunto esto porque estoy tratando de apegarnos a lo que dice la ley, de ver qué es lo que dice la ley, porque muchas veces en este país cuando alguien opina de acuerdo a lo que uno piensa, se lo aplaude, pero cuando opina de otra manera, por más que la ley así lo establezca, se lo repudia. Y su caso, por eso me interesaba hablar con usted, es un ejemplo. Aquí en la provincia de Mendoza el peronismo a usted lo aplaudió a 2 manos cuando dijo que María Teresa Dey no reunía los requisitos para ser jueza de la Corte, o en realidad lo que hizo fue una interpretación del artículo 152 de la Constitución de Mendoza que establecía que había que cumplir con 10 años de ejercicio de la profesión y que había que acreditarlo ocupando cargos que requieran ser abogado. Allí se lo aplaudió a Daniel Sapsay. Ahora, cuando sale a cuestionar o a decir que estaban bien trasladados los magistrados y a festejar el dictamen del procurador Casal, salen a cuestionarlo a nivel nacional en el peronismo. Por eso yo trato de despegarnos de la política y hablar sobre lo legal. Quería saber si para ustedes están bien trasladados los 3 jueces. Para mí han sido bien trasladados. El tema es muy sencillo, yo lo he explicado en muchísimas ocasiones.
En el dictamen, el procurador Casal creo que es magistral el modo como desarrolla la argumentación, es indiscutible. Acaba una decisión del Consejo de la Magistratura en 2018, conforme a la cual estos 3 jueces podían ser trasladados con el consentimiento, por supuesto, dado por ellos, y luego esto fue consentido a 2 acordadas de la Corte Suprema. Pues bien, el mismo cuerpo, 2 años después, no puede volver sobre lo expresado anteriormente y cambiar de criterio, y pretender además que el Senado tenga que dar un nuevo acuerdo cuando el acuerdo ya había sido dado. Es decir, se trata de actuaciones que además habían sido confirmadas por decretos presidenciales, por lo tanto tenían la categoría de cosa juzgada administrativa. Imagínense que si todos los consejos de magistratura que se fueran sucediendo con distintos gobiernos revisaran los criterios con los que se designan o se trasladan a los jueces, sería una tragedia, porque cada uno arreglaría a su buen saber entender cuáles son los jueces que le convienen, desaparecería la inamovilidad de los jueces, el principio del juez natural de una causa y la independencia de la justicia. Entonces, lo que está en juego es muy grave, por eso cuando el presidente de la Corte habla de gravedad institucional inusitada, estoy de acuerdo con lo que él dice, porque están en juego principios tan graves, tan fundamentales para un Estado de Derecho como son los que acabo de mencionar. Ahora, hay uno de los puntos que se esgrime para cuestionar los traslados es esto, que el Senado no aprobó esos traslados, que no hubo acuerdo del Senado. ¿Por qué no era necesario en su momento, o por qué se pudo dar el traslado sin que haya acuerdo del Senado, solo con este acuerdo del Consejo de la Magistratura y el decreto presidencial? Y la acordada de la Corte. Porque la acordada de la Corte así lo estableció. Se trata de traslados, no de designación de nuevos jueces. Y los traslados se hacen necesarios precisamente porque se dan vacantes, en tanto la designación de un juez federal en la Argentina lleva más o menos 3 años promedio. Semejante cantidad de tiempo exige muchas veces que se llenen las subrogancias y que se trasladen a los jueces. Lo que la Corte sentó en esta oportunidad son 3 estándares. Si se trata de jueces de una misma jurisdicción, de un mismo grado y de una misma competencia, no hace falta un nuevo acuerdo del Senado, porque en realidad ya lo tuvieron al momento de ser designados en tribunales que tenían precisamente esas 3 características. Así que ese fue el motivo por el cual no hubo acuerdo del Senado. Eso fue decidido por la Corte Suprema, a instancias del Consejo de la Magistratura y confirmado por decretos del presidente. Esto no es revisable. De revisarse se termina el principio de inamovilidad de los jueces, también el principio del juez natural, porque entonces lo que ahora se busca es que estas mismas causas las tomen jueces que son cercanos a la vicepresidenta. Ese es el deseo. Entonces, sería increíble que una persona pudiese decidir quién lo va a juzgar, ¿no? Claro. Ahí le quería consultar, ¿ha tenido algunos cruces en las últimas horas con funcionarios nacionales, incluso con algún senador? La semana pasada vi que había tenido allí alguna discusión con el senador Parrilli. ¿Cómo toma estos ataques hacia las personas que opinan, como usted, que estaban bien trasladados los magistrados en su momento? Mire, yo sencillamente cuando me atacan, si me maltratan, yo reacciono, porque tengo una mínima dignidad, no me dejo basurear. Y esa fue la reacción que tuve con el senador Parrilli, pero ya es un tema terminado, digamos, no le doy una gran importancia. Es otra de las características que tienen los K, es decir, cuando no pueden contraargumentar, entonces atacan a la persona, con lo cual confirman que no tienen argumentos y que lo que la persona dice es cierto, porque si no contraargumentarían. Nunca quieren debatir ni contraargumentar. Lo que hacen es desprestigiar o hablar mal de esa persona, por ejemplo, que soy el vocero de los medios concentrados, o que quién sabe quién me paga o quién me compra, o que soy macrista. Jamás he estado afiliado a ninguno de los partidos de Todos por el Cambio y no tuve ningún cargo durante el gobierno de Macri. Por lo tanto, aclaro. Como usted bien sabe, usted lo destacó, cuando tengo que criticar decisiones que no me parecen correctas del radicalismo, de Todos por el Cambio, lo hago, como lo hice respecto de la miembro de la Corte Day. La diferencia es que de ese espacio político nadie me criticó, nadie me insultó, nadie me maltrató. Es una diferencia muy importante. Eso también quería remarcarlo, que usted en su momento, como mencionaba,
se expresó sobre esta interpretación del artículo 152 en contra de la lectura que beneficiaba a la jueza María Teresa Dey, y lo hizo públicamente y fue de alguna manera celebrado por gran parte del arco político opositor de la provincia de Mendoza, es decir, del peronismo, del Frente de Todos, y al mismo tiempo lo volvieron a consultar después desde el radicalismo por el tema ficha limpia. A lo que voy es que hay que saber discernir entre la interpretación que uno hace de la ley y la ideología política, ideología partidaria. ¿Ese cree usted que es el gran problema que tiene la República Argentina, que la ley ha pasado a un segundo plano y se impone o prima la ideología partidaria por sobre lo que establece la normativa? Mire, tantos años de kirchnerismo no puede ser gratuito. Es la ideologización de todo y el atropello permanente a las normas. Así que este es el resultado de aquello. Ahora que empiezan a haber controles les molesta, pero es lo que corresponde. ¿Y cómo se sale de esta situación, según usted? ¿O qué llevó a que estemos en este lugar, en este punto? Y bueno, yo le acabo de decir que se ha votado a gobiernos contrarios al cumplimiento de la ley. Si hubiésemos tenido otro tipo de gobierno, esto no hubiera pasado. Pero... Ahora, ¿qué tal, Sapsay? Lo estaba escuchando justo con lo que acaba de mencionar. Por ahí también lo que condiciona al gobierno de turno, más allá de que los ciudadanos ponen su voto en cualquiera sea el partido, es que hay un montón de situaciones donde la política y la justicia también se mezclan. Entonces echamos la culpa al gobierno de turno, cualquier sea el color político, y de manera paralela una justicia que es funcional a quien ejerce el cargo como presidente o presidenta. Sí, es probable que sea así, pero eso se da en mucho mayor medida en los gobiernos peronistas, sin ninguna duda. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el gobierno de Macri la justicia tenía un poco más de independencia que la actual. No tengo ninguna duda, no obstante lo cual se cometieron muchos errores. Yo fui muy crítico, por ejemplo, cuando se designó por decreto y sobre todo en comisión a los dos ministros de la Corte Suprema, fui muy crítico, severamente crítico, porque era algo contrario a derecho, yo entendía que era inconstitucional. Lo que pasa que el presidente recapacitó, volvió sobre sus pasos y finalmente se cumplieron todos los requisitos. Y no asumieron hasta que no se hicieron las audiencias públicas, hasta que no hubo acuerdo del Senado. Así que eso se revisó, no se insistió en el error. Está claro. ¿Qué opinión tiene? Es una tiene? diferencia importante. Fue un grave error, pero no se insistió sobre el error y finalmente fueron designados conforme a derecho. Le hago una consulta que tiene que ver también con coyuntura. Quizás ha salido de la agenda, pero es un tema que está dando vueltas y tiene que ver con esta posibilidad de ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema, esta comisión que ha creado el presidente para que evalúen esa posibilidad, y también de hacer algunos cambios en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué opinión le merece esto de discutir una ampliación de la Corte? Mire, yo me pronuncié en muchas ocasiones. El solo hecho de la designación de esa comisión por un decreto de necesidad de urgencia y con miembros que de ninguna manera deberían estar allí, me parece abiertamente inconstitucional y hay conflictos de intereses flagrantes. Imagínense que tanto el doctor Veraldi, que es el abogado principal de la vicepresidenta, ya ha interpuesto una cantidad de recursos extraordinarios en la Corte relacionados precisamente con los casos que interesan a la vicepresidenta. Y al mismo tiempo se lo designa en un cargo para que diga cómo funciona la Corte. Si eso no es presionar a la Corte, ¿qué es presionar a la Corte? El artículo 109 de la Constitución le prohíbe al Ejecutivo interferir en causas judiciales. Esto es una interferencia vergonzosa. Además, hay miembros de tribunales superiores de provincia que se están desempeñando al mismo tiempo como funcionarios provinciales y como funcionarios nacionales, lo que la Constitución prohíbe. Así que ya la misma conformación y el hecho que sea por un decreto de necesidad de urgencia es inconstitucional. Ahora, después, que si van a recomendar la ampliación de miembros de la Corte, lo que me imagino que van a hacer, me parece una idea pésima, porque cada vez que se amplió el número de miembros de la Corte, se lo hizo para domesticar a la Corte. Usted no tiene más que recordar
el ejemplo más cercano, que fue el del expresidente Menem. A partir de allí hubo una mayoría automática que aceptó cualquier acto del presidente, aún los que estaban más reñidos con el derecho. Así que me opongo terminantemente en que se amplíe la Corte, que tiene reminiscencias de lo que hizo Kirchner en la provincia de Santa Cruz. Recuerdo que en 1995, poco después de asumir la gobernación, primero removió al procurador general, al doctor Sosa, que tenía inamovilidad, y lo hizo a través de una ley provincial, que la autora fue la esposa, Cristina Kirchner, por el cual, al dividir en Fiscalía General y Defensoría General, le notificaron que yo no existía más su cargo, y al mismo tiempo ampliaron el número de miembros de la Corte, del Superior Tribunal Provincial, que es la Corte Provincial, de 3 a 5 miembros, y como había una vacante, logró poner 3 amigos. Claro. Y el presidente de ese tribunal fue Zanini, el inefable, siempre aparece. Y bueno, no hace falta que le diga lo que pasó en Santa Cruz, se destruyó toda la institucionalidad. Y no por casualidad ahora lo quieren sacar a patadas al Procurador General Provisorio porque no les conviene, no les falla como les gusta. Y ampliar el número. Es una imitación de aquello, no son nada originales, siempre se repiten. Ahí un poco también se vuelve a mezclar esto que le preguntaba aquí mi compañera Nimsi, de la independencia de poderes y del rol que ha tenido la justicia en los últimos años, en las últimas décadas en la República Argentina, que se ha mostrado de alguna manera adepta al gobierno de turno. Y es algo que se da en todos lados, usted lo mencionaba, en Santa Cruz, y salvando las diferencias aquí en la provincia de Mendoza también se da de una corte que tiene 4 miembros filos radicales contra 3 miembros peronistas, y se empieza a generar esta sensación de mayoría automática, o como quiera llamarle. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se terminan politizando los tribunales en todos los máximos tribunales del país? Porque no hay una cultura de respeto a la ley. Le voy a repetir lo que yo ya dije. No hay una cultura de respeto a la ley y a la Constitución. Al no respetársela, no se entiende lo que es la independencia de la justicia. El Poder Ejecutivo tiene vocación de absorber todos los poderes, y cuando la justicia falla en contra, trata de hacer todo lo posible para remover a esos jueces y poner jueces amigos. Es una tragedia nacional que hasta que no se modifique no vamos a poder consolidar una democracia genuina. Me quedo con eso último que dice, y ojalá algún día se modifique y podamos tener una democracia genuina. Creo que es necesario para poder salir del lugar a donde nos encontramos, y que la verdad todo parece indicar que vamos a seguir un rato más, porque gobierne quien gobierne, pasan estas cosas, lamentablemente. Yo tengo esperanzas de que vaya cambiando, porque en este momento veo una movilización de la sociedad clamando por instituciones democráticas como nunca se había dado antes. ¿Cree que eso es de alguna manera consecuencia de la pandemia que se ha vivido, o de cómo se ha visto afectado? No sé, creo que hay un hartazgo porque este gobierno ya ha exagerado, ha llevado a tal grado el avasallamiento de libertades, el gobierno por decreto de necesidad de urgencia, el intento de destruir la independencia de la justicia, la búsqueda de impunidad, todo junto ha sido un cóctel demasiado fuerte. Y creo que ha alertado a la sociedad del enorme peligro que implica dejar que se siga adelante con tanta destrucción institucional. Sin embargo, es un gobierno que ganó las elecciones hace menos de un año. El hecho que haya ganado las elecciones no lo habilita a hacer lo que quiera. Cuando uno vota a un determinado gobierno, lo vota en el marco de una institucionalidad, que es la que está marcada en la Constitución, en las leyes. Si ese gobierno no respeta esa institucionalidad, en realidad está traicionando el voto popular. Uno no vota para un cheque en blanco a un gobierno. Entonces el hecho de decir que se lo votó no quiere decir nada. Está claro. No sé si soy claro, porque si no, quiere decir que a quien se vota puede hacer lo que quiere, puede salir a matar gente. Ellos lo votaron. Digo porque es muy común expresar ese tipo de ideas que hacen mucho daño, porque no es así. Está claro. Por eso es el gobierno de la ley, por eso es un Estado de Derecho. Estado de Derecho quiere decir que las autoridades, Estado, están sometidas al derecho. El derecho es básicamente la Constitución. Y si no la cumplen, están traicionando el mandato y se ponen al margen de la ley y se mal desempeñan. En realidad, deberían ser objeto de juicio político. Sabzai, ha sido un placer hablar con usted. Igualmente para mí. Buenas tardes.
Adiós. Era el constitucionalista Daniel Sabzai hablando sobre esta situación que se vive a nivel nacional con los cuestionamientos al traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, y también hablando un poco de la justicia en la República Argentina, no solo en la Corte Suprema de la Nación, sino también aquí en la Suprema Corte. Recién mencionábamos que Sabzai fue una de las personas que de alguna manera se opuso a la designación de Teresa Dey como jueza de la Corte porque él entendía que no cumplía el requisito constitucional de 10 años de ejercicio de la profesión de abogado. ¿Qué es lo que decía Sabzai en ese sentido? Yo entiendo que ejercicio de 10 años de la profesión de abogado quiere decir, por un lado, el ejercicio liberal de la profesión, esto está clarísimo, podría ser también el ejercicio de un cargo judicial de magistrado de otra instancia, donde también se exija este tipo de requisitos, o algún otro tipo de cargo donde también se exija un requisito similar, porque si no, de lo contrario, no se cumple, es imposible, es mera lógica. Ser abogado para ejercer ese cargo, pero también para llegar a ese cargo se le exigió ese ejercicio de tantos años. Básicamente lo que decía Sabzai es que para acreditar 10 años de ejercicio de la profesión o hay que estar ejerciendo como liberal o ocupando un cargo que exija ser abogado, que esa es una de las interpretaciones que se hacen del artículo 152 de la Constitución de la provincia de Mendoza. Cuando dijo eso, Sabzai fue realmente muy aplaudido por el peronismo, que entendía, coincidía con ese argumento. Ahora, respecto al traslado de los jueces, no coinciden y salen a cuestionarlo a Daniel Sabzai, una persona que no solo es constitucionalista, la verdad es que es una eminencia en el derecho constitucional, es el presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y por eso queríamos saber su opinión sobre estos temas.